No, te elijo a ti para que cortes, ¿sabes? La de que no habléis. Así que venga, Claro. adelante. ¿Qué tal te ha ido esta semana, Geno? Buenas tardes. A ver, regular, ha ido regular. No Anda, puedo. Ha anda. ido regular, sí, sí, sí. No, no, Ujú. pero es bueno que vaya regular. Ah, Porque qué si voy, rico. sí, sí, porque si voy demasiado bien, empiezo a hacerme películas mentales que no son. Entonces es mejor ir regular metiendo la pata. Pero me debo estar disociando porque meto la pata, pero la otra parte se está dando cuenta. Entonces, bueno, estoy feliz como una perdiz. Por cierto, tienes una voz estupenda, de casi que no estás acatarrada. Ya. Ujú. Bueno, y eso que Casi, he casi. hecho todo tipo de compensaciones, ya me conoces, ¿no? Sí, Esta tríada de la imagen es tremenda. Y en la próxima vida pídete no ser de la imagen, Geno. no, Pídete ser visceral y tal, ¿sabes? O no, no, algo pero si así. yo quiero ser 8. ¿Tú quieres Pues ser 8? sí, 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 yo Uy, si venía para tuvieras 8 y cómo para chico, sufren. pero, pero no fui, no Pues va sé, a ser que no. Va a va ser a que ser que no. no. Mi madre además se cayó días antes de nacer yo, si yo no tenía que haber nacido ni siquiera en marzo. Si es que una tiene Mm, mucha prisa, ¿ves? Y la prisa se sigue manteniendo. Entonces, vamos, pero bien, bien, la verdad es que bueno. aquí con la cestología y intentando que alguna creencia limitante, más de una, no me pese demasiado. Pero bien, por lo demás bien. Y ahora dejo a los demás. Son muy puñeteras porque te rompen los esquemas. Entonces tenemos que romper los esquemas. Es decir, tenemos que continuar y continuar y así hasta que nos enteremos. Y además, lo interesante, Geno, y todos, es que cuando por fin nos enteramos nos va de fenomenal. Hemos vencido unas resistencias y empieza a irnos mejor. Y dices, jolín, ¿para qué tanta resistencia? Los patrones. Acordaros, los patrones insisten en volver, dan seguridad, aunque sea en la ignorancia, porque es una seguridad muy instintiva. No tiene nada que ver con la seguridad que quizás nosotros quisiéramos alcanzar, que es tener certezas. No, esto es una seguridad de que pensando lo mismo no te mueres. Seguridad, supervivencia. Y que a lo mejor si tú cambias de opinión, bueno, puedes poner en peligro tu supervivencia. Eso es lo que el cuerpo registra. Y por eso se resisten tanto los cambios. Pero tu mentalidad 6 sobre que mejor que me vaya regular y tal, porque así no me hago ilusiones, ha estado muy diciente. Muy bien, muchas gracias, Geno, guapa. ¿Alguien más quiere contarnos algo sobre su vida? ¿Alguien más que le apetece contar qué tal va o qué tal le ha ido? Por ejemplo, Ana Ponciano. No, ¿no quieres contarnos cómo te está yendo? Qué pena, nos lo perdemos. Gracias, de todos modos, por estar por aquí. Me hace mucha ilusión. ¿Y María Esteves le apetecerá contarnos qué tal le ha ido? Pues mira, buenas tardes a todos. ¿Qué Encantada tal, de, niña? de estar por aquí un día más, un miércoles más. Y bueno, con respecto a esto que estaba hablando Geno, de cuando nos encontramos con esas dificultades o esas cosas que no nos gustan de nosotros, yo lo que sí estoy haciendo últimamente mucho es dejándomela estar. Es decir, no salir huyendo. No intentar cambiar la situación enseguida, sino de parar, respirar, dejármela sentir y oye, y estoy notando como que al rato, como que se le quita intensidad, mucha intensidad, va bajando esa intensidad. Entonces, estoy encantada, no sé, estoy introduciendo hábitos nuevos también en mi vida y he retomado la pintura y también estoy trabajando con ejercicios con el cuerpo, con Qigong, con Tai Chi, aparte de, aparte de, Hombre, si son ejercicios que te colocan en el presente, que es donde la aceptología existe, está muy bien. Además, los mentales, los seises, está muy bien que se puede hacer un ejercicio también a través del cuerpo, porque date cuenta de que ahora lo que estamos es mucho reprogramando mente, ¿no?
y lo que tú estás proponiendo es como optimizar la receptividad de la escucha y tal, ¿sabes? A través de estos ejercicios que propones, ¿no? Es muy, muy interesante, María, sobre todo se te ve muy calmadita y eso es lo más rico que hay, Sí, estar la verdad que calmada. sí, que ahora mismo estoy en un momento como que la vida me está dando un chance para ocuparme de mí, para voltear, dar esa vuelta de mirada hacia mí. Muy bien, pues nada, te felicito sobre todo por estarlo aprovechando. Muy bien, pues esto, ¿alguien más nos quiere contar algo sobre qué tal le está yendo o si hay algún Yo, desafío? Sí, adelante, Rocío. hola, Hola. gracias por permitirme participar, estoy muy contenta. Ay, bueno, yo sospecho que soy 5, no estoy segura. Sin embargo, me basé en el test de los miedos y me resultó bastante beneficioso porque me he dado cuenta cuál debe ser mi estrategia, ¿no? Que tiene que ver con tomar acción, con decidir, no darle vueltas. Y es verdad que hasta ahora todos mis problemas habían sido darle muchas vueltas a las cosas antes de tomar decisiones. Y Ajá. bueno, el único asunto es que a veces, digamos que yo ya comprendí a través de mi mente que son miedos los que están funcionando. Es decir, la mente ya puede estar un poco tranquila, pero es como que el cuerpo mismo aún está ansioso, ¿no? Entonces, cuando tengo un momento en el que necesito tomar una decisión importante o hacer un trabajo que todos van a ver, por más que mi mente lo haya comprendido, es como que hay dos seres dentro de mí, ¿no? Que el cuerpo mismo, toda la sensación de ansiedad está, y a la vez está mi mente comprendiendo, pero creo que me falta transmitir ese mensaje al cuerpo, porque Interesante lo que sucede una traes. disociación. Muy, 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 muy interesante lo que traes. Porque el darte cuenta de eso es que ya te o sea, has puesto foco en ello, es decir, le has prestado atención, que es uno de los problemas que tenemos muchas veces. Lo dejamos pasar como que es así y tú lo que has hecho es una interpretación que puede llevarte a una acción, porque lo que por tu interpretación ha sido quizás a lo mejor lo que tengo es que transmitirle este mensaje al cuerpo, que todavía a lo mejor no se lo estoy transmitiendo de una manera lo contundente a lo mejor que tu cuerpo lo necesita. Claro, porque es cognitivo-conductual. Es decir, esto no son, la programación cognitiva, como se quede en lo cognitivo, pues ahí se quedó. Y entonces, pues me parece muy interesante lo que traes. Y bien, pues entonces hazle caso al cuerpo y convéncele. Puedes ir haciéndolo. Seguro que alguna vez lo has hecho y solamente tienes que recordarlo. Bueno, me ha servido más o menos distraerme de lo que estoy sentada en el escritorio a punto de estresarme demasiado, quizás pararme y hacer otra cosa. Me ha servido. Solo que a Bueno, veces no lo controlo, o sea, a veces sigue ahí y tengo que continuar trabajando a pesar de sentir eso, ¿no? bueno, pues mucho ánimo, niña. Si alguien quiere darle una sugerencia, Mario. Buena pregunta. Pues no crear expectativas, quizá. No crear expectativas puede ser una solución, pero complicado, hija mía, complicado. Observarte, como decía Isabel, poner el foco de atención en tus objetivos, pero sin esperar nada a cambio, en fin, es complicado el tema. Hicimos hace poco un módulo de enneagrama y coaching en el que faltó una cosa que yo aprendí en una ocasión que nos enseñó un profesor del máster, que era el profesor que daba el crítico interno, que era hacerle coaching al crítico interno. Es decir, que a mamás me pareció interesantísimo y tal, ¿no? Porque es empezar, ella ha hablado de que tiene como dos personajes dentro. Te felicito por solo tener dos, generalmente solemos detectar un ejército a veces. Pero sí que es verdad que hay dos o tres protagonistas, más o menos, ¿no? Entonces, si ya están detectados, date cuenta, algunos son tuyos, pero otros no. Otros son introyectados. Y a eso, si le va bien a uno con esos personajes, pues se los queda. Pero si le va a uno mal con esos personajes, hay que hacer una expulsión de esos personajes. Porque ha sido una cosa adquirida que no está funcionando.
Y luego siempre está la parábola del angelito y del diablito, que eso lo tenemos todos, cuando tenemos que tomar sobre todo decisiones que van a cambiar algunos de los patrones que más le gustan a nuestro cuerpo. Muy bien, bueno, pues de inteligencia de los patrones seguiremos siempre hablando, porque son los que nos impiden crecer. Son muy poderosos, llevan muchos años registrándose como surcos neuronales. Tenemos el cuerpo es un animalito de costumbres y de hábitos, y hay que hacer verdaderamente una reprogramación y un coaching al cuerpo, al que le gusta el más de lo mismo. Sentárselo enfrente incluso, ¿no? Y hablar con él. Para dar argumentos y tal, ¿sabes? Y habrá que de vez en cuando y tal, bueno, pues esto, tenerse que esforzar y tal, ¿no? Y tener que, bueno, pues hacer poner cierta voluntad, pero la voluntad no sirve para cambiar patrones de comportamiento. Ya puedes tener toda la voluntad del mundo que terminas fallando. Hay que hacer un trabajo más profundo, más de convencer, más argumentativo. Y además tiene que ser no solamente mental, sino también emocional. O sea, que vaya un poco el alma en ello, que es lo de la inteligencia de los parámetros que hablábamos una vez, que es cuando ya pone uno los parámetros y uno termina liderándose a sí mismo y no el piloto automático. El piloto automático, hablaremos mucho sobre ello. También le llaman los coaches la zona de confort. Cada cual lo llama de una manera. Es a lo que estamos habituados, que independientemente de que nos dé calidad de vida o no, si es un hábito, el cuerpo tiene suficiente y es lo que va a pedir e incluso exigir que se haga. Y entonces, bueno, pues ahí hay que hacer un máster en liderazgo, ¿verdad, Mario? Muy bien, bueno, pues vamos a ello. Felipe, ¿qué te ha parecido esto de liderarse a uno mismo? Pues es algo precioso e igualmente complicado. Son las dos cosas. Claro, no vale solo hacerse un curso de liderazgo, ¿verdad? No, y a mí es algo que me toca mucho porque los caballos hoy en día se utilizan mucho para los cursos de liderazgo y el liderazgo y todo con caballos, y se manipula mucho con ese tema y se lleva... y es una cosa que siempre hablamos, que una cosa es querer vender un curso y otra cosa lo que es la esencia, que es a lo que hay que ir. Y por más cursos que nos hagamos y por más que esté con caballos, el trabajo es personal, es una cosa de uno, de autoconocerse, de ponerse a límites y saber cómo salir de esos momentos, de saber parar y reflexionar para tomar decisiones y de aprender a volverse, como yo he explicado muchas veces, que el concepto de liderazgo es volverse una persona confiable, una persona que genere confianza en los otros. Eso es un proceso muy largo, eso no se hace de la noche a la mañana, no se impone, no es con palabras. Bueno, pero es la confianza, lo acabas de decir tú. Claro, y es dando ejemplo, que es que ahí donde es donde muchas veces se patina, que la gente habla mucho, dice mucho, y hay que dar ejemplo, y tiene que partir el ejemplo del todo, del día a día. ¿Tú te acuerdas, Felipe, del proceso de conciencia en acción del liderazgo? Sí. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Era precioso y tal, eso pues estaremos compartiéndolo por aquí o por allá o por acullá, pero es tirar de estrategias que no, a lo mejor pues no conocemos que las tenemos a nuestra disposición, y por tanto no tenemos que inventarnos nada, y empezar a cambiar algunas de las estrategias, o utilizar más otras estrategias diferentes a las que siempre utilizamos para el más de lo mismo. Es no tener miedo a abrir otros caminos y otras formas de actuar y otros métodos y es abrir la mente, hablando resumido. Muchas veces nos centramos, lo hemos dicho muchas veces y todavía lo estábamos diciendo, y yo también lo recalqué mucho el miércoles pasado, que la misma acción repetida siempre va a llevar al mismo resultado, y eso en teoría nos da una seguridad, pero que eso evolutivamente nos va a llevar a terminar llevándonos a la ansiedad, al estrés. A la evolución nos lleva a que tenemos que cambiar y tenemos que estar en constante cambio, y ahí es donde toca ponerse las pilas, ahí es donde toca decir, aquí estoy yo. Lo primero que hay que hacer es tomar una decisión.
Sí, Y además no decir, ah, sí, ya lo voy a hacer, no, tomar una decisión. Es decir, tiene que partir como decía Dispensa, electromagnética, es decir, que no solamente sea una intención voluntaria de la mente, sino que vaya también un cierto entusiasmo en ello, ya con un tinte emocional. Y entonces ya estás juntando dos estrategias, que es la mental y la emocional, porque la mental y la comportamental sola, sin la emocional, no funciona. Es muy interesante cómo puede llegar a ser el comportamiento de cambio de patrones. Generalmente lo que nos suele pasar es que la vida nos cambia de golpe y puñetazo. Pero entonces lo que estamos llamados nosotros a hacer ahora es a que la vida no nos la tenga que cambiar a puñetazos, sino que nosotros lo hagamos voluntariamente. ¿Entendéis esto? Por eso estamos intentando hacer prevenciones, ¿no? Porque si nos acordamos en algunos momentos de nuestra vida en que hemos cambiado patrones, no ha sido generalmente porque hemos tenido mucha voluntad, sino porque o bien ha nacido un hijo, o bien de repente ha habido un problema económico, o bien de repente ha habido un problema, una enfermedad, o ha tenido que caernos un meteorito. Entonces ahora nosotros estamos intentando ser inteligentes y procurar ir con lo que realmente estamos llamados a hacer, que es nuestra misión descubrirlo, a través de de estas instrucciones que hemos recibido y que hemos tenido la correspondencia de recibir. Muy bien, bueno, pues entonces Mario, vamos con Felipe, Ana, tal, ¿no tenías nada tú que contarnos? Por ahí estás, hola. Hola, aquí estoy. Pues yo mi lección de esta semana, y la comparto con todos vosotros y vosotras, es que pues el de no crear expectativas. Me he creado una expectativa que cuando no se ha cumplido en plazo de lo que yo pues había imaginado, pues como que me ha confrontado un poco. Entonces mi aprendizaje de esta semana es que es lo que toca. No hay que crear expectativas ni querer acelerar más el proceso es un estado de salud. Bueno, lo conté el otro día de mi operación. Yo pensaba hoy estar ya trabajando y no ha podido ser. Me había creado una expectativa que no ha podido ser, y encima no es que me hayan dado una semana más, da 15 días más. Entonces la lección que he tenido que aprender, porque sí me he sentido un poco confrontada en todo esto, es pues qué es lo que toca. O sea, es lo que toca, hay que escuchar al cuerpo y no nos podemos crear expectativas. Eso es una actitud que de repente ya un buen día uno la aprende, ¿verdad? Espero. No, es que sobre todo las personas que padecéis como vamos a decir, de condición temperamental, ansiedad, esa sería la metodología que por fin ya a veces uno se tiene que romper una pierna, luego otra y tal, ¿no? Hasta que de repente ya uno y tal, pues de repente se entera, ¿no? Son cosas, por eso decimos nosotros que nos han tocado todas las lecciones del mundo, hasta doblar, y por eso siempre hablamos de ceder, hasta que ya uno cede. Que ojalá no sea por la ley de la saturación o porque uno no tenga más remedio que cedo, ¿sabes? Porque la vida nos puede en un momento dado acelerar nuestro proceso pedagógico, y es interesante saber que esto pueda ser así para ponernos las pilas. Sí, María, tienes toda la razón, María Collado. Estaba leyéndote en el chat de decir que parece que la primera parte de nuestra vida tenemos unas instrucciones de alguna manera o unas visiones de lo que es la vida, y luego la segunda parte de vida es montarlo. Sí. Es decir, a veces, como tú que eres muy joven y tal, a lo mejor solamente son los 25 primeros años de tu vida para montar una manera de estar en el mundo y luego la siguiente para desmontarlo, efectivamente. Pero ¿sabes qué pasa? Que eso no es malo, María. Eso es que es así, como se da la vida en esta humanidad. Y entonces, como es así, no es malo ni es bueno. Primero se nos monta una historia y luego la segunda parte, desmontarla. Pues bueno, tómatelo como que anda, pues bueno, pues vayamos, me apunto a esa aventura de desmontarlo. Y entonces verás cómo lo harás con más agrado, o por lo menos con menos resistencia. Y luego María, que no sé, ya le has contestado tú, Mario, a María Ergea.
Sí, parece que le Estoy estás ahí contestando por el chat el tema de las expectativas, el peligro que supone, efectivamente. Entonces, pues, es lo que Pues queríamos eso es decir lo que está antes, no crear haciendo Ana expectativas Villalobos. porque el ego siempre sabe o piensa que sabe lo que necesito y sabe. Claro, efectivamente. Y además nos han enseñado a tener expectativas. Sobre todo, y lo peor es que las expectativas sean ilusas, que es como generalmente las tenemos, que ya hemos hablado sobre lo que es una ilusión. Muy bien, pues entonces vamos a seguir reprogramando mente. Venga, vamos a avanzar con nuestro PowerPoint, si os parece, Sí. y vamos a compartirlo para ver cuál era la siguiente lección que nos tocaba. Vamos a ver. Esta me parece que ya la hemos visto. Y esta me parece que fue la última que vimos. Ah, esta te la dejo, Mario. Esta la he visto antes y tal, ¿no? Además tú lo explicas muy bien. ¿Cómo es el tema de ver la realidad? Decía, bueno, una cosa que viene a colación ahora con todo esto que vamos a hablar, nuestro gran filósofo Ortega y Gasset, que dice, las ideas se tienen y las creencias se está. Entonces, el peligro de todo esto es que la creencia falsa está de que el mundo y la realidad, pensar que la realidad es lo que yo proyecto. Y además esto genera tal certeza, el ego, o nosotros, como queramos llamarlo, pues estamos en la absoluta convicción de que lo que estamos proyectando, que no deja de ser un estado de cómo estamos interiormente, pues es la realidad. Y eso es una de las grandes creencias más falsas que existe. La dosis de humildad que necesitamos para derrocar y tirar abajo esta creencia, pues es enorme, ¿no? Y a veces, pues claro, el peligro de todo esto es que cuando uno está en la creencia, no es consciente de que la creencia es una creencia. Ese es el riesgo. Entonces, si tú estás totalmente metido en ella y piensas que el mundo es tal cual es y como tú lo ves, pues, y no eres consciente, como bien dice aquí el curso de Milagros, que nuestra percepción no deja de ser una proyección de lo que llevamos dentro, pues hay que empezar por ahí, tener la suficiente humildad y la suficiente conciencia, amplitud de conciencia, para saber que la realidad, o como nosotros proyectamos la realidad, no deja de ser nada más que una proyección interna de cuál es nuestro estado. Por eso bien decía Ortega y Gasset que en las creencias se está, con el riesgo que eso supone. Fijaros, peligro que corremos todos. Además, eso también lo viene a decir la programación neurolingüística, ¿no? Que la realidad es algo tan vasto, tan enorme, que quizá nuestro subconsciente sí es capaz de archivar muchísimas cosas, que luego pues filtramos con los sueños, con las muchas cosas, pero bueno, nuestro consciente es muy poco capaz de dejar en el campo consciente las cosas que nos ofrece la realidad. Entonces, el riesgo está en que esa proyección que hacemos de la realidad, tomarla como si fuera la única y verdadera realidad que es la que nosotros vemos. Con lo cual, pues es un gravísimo error, Entonces, que nos lleva... Vivimos en el mundo de Matrix. en el mundo de las proyecciones. Sí. Y bueno, el otro día había una chica que lloraba y lloraba y lloraba porque recogía perros abandonados. Y entonces, bueno, pues era todo su llanto y entonces digo, ¿no te das cuenta de que te estás intentando recoger a ti de afuera? Sí. Porque es que era brutal, ¿no? Porque ella era muy sensible al abandono y además ella se encontraba abandonada y era sensible a la miseria, y entonces ella se encontraba mísera, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una movida con los perros, ¿no? Y entonces donde pone uno su atención, es donde uno está, ¿no? Y entonces poner uno la atención en el mundo de las proyecciones es ver uno de nuestros yoes en el otro o en los otros. Fijaros qué peligroso es eso a la hora de las relaciones. Porque nadie sabe lo que están opinando de ti. Claro. Hay otro filósofo que decía una cosa en la que yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, decía Sartre, ¿no? Que era muy, bueno, existencialista completamente, se quedaba en la superficie, ¿no? No adentraba en lo que es la esencia del ser humano. Y decía que yo soy lo que tú piensas que soy. Entonces, muchas veces eso nos lleva pues, a otro grandísimo error. Nosotros, los seres humanos, somos algo mucho mayor de lo que pueda pensar otro. Pero cuidado, lo que decía este señor, acabo de pensar que si uno está en plan sumiso, con baja autoestima y baja valoración, las personas te moldean.
Hombre, claro, por supuesto, es ese Eso riesgo. se Ese llama riesgo. moldeamiento y tal, Claro. ¿sabes? O sea, cuando que es el sobreadaptarte a las exigencias de los demás. Claro, ahí vienen los problemas y viene la relación víctima-verdugo y vienen muchos problemas de Y la en el mundo humanidad de las que... proyecciones hay muchas ecuaciones, muchas. Porque realmente el trabajo, la verdad de trabajo, que es tan sencillo y a la vez tan difícil, es pues conectar con tu esencia. Y para eso pues requiere un esfuerzo de perspectiva y un esfuerzo de colocarse en un punto donde tengamos, digamos, una visión mucho más completa de lo que es el ser humano. Y ver lo que estamos haciendo aquí, saber y tener la certeza de que el ser humano está conectado absolutamente con la fuente, con Dios, con la conciencia, como queráis llamarlo, pero hasta que uno se da cuenta de que estamos ahí, ¿qué miedo podemos tener? Ninguno. ¿Qué capacidad de manipulación la que queramos dejarle a los otros? Entonces siempre me oiréis decir que el poder no se debe ceder nunca a nadie, porque el poder es nuestro y reside en nuestra alma. Entonces, cuando uno llega a esa conclusión, pues ya el miedo desaparece, desaparecen muchas cosas y desaparece, pues, y vienen pues estados mucho más confortables, de más armonía y vienen estados de felicidad. Cuando uno tiene confianza en la vida y confianza que hay algo que está muy por No, encima de sobre todo nosotros. en uno mismo, Sí, sí, sí. porque a partir de ahí ya tiene confianza. Efectivamente, porque sabemos que estamos ahí conectados a la fuente y bueno, pues qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Eso es lo que hablabas del empoderamiento, cuando uno tiene Efectivamente. confianza en uno mismo. Cuando uno Efectivamente. confía en uno y tal, es cuando llega el valor, llega el poder y llega el coraje. Correcto, correcto. Eso es. Y entonces es quitarnos un velo terrible del que hablaba Almas y tal en su libro Facetas de la Unidad, Sí. de cuando perdimos la confianza básica, que fue un momento terrible, de una especie de noche oscura del alma, de Efectivamente. chiquititos. Sí, bueno, y eso, el Y enneagrama también además habla de ello, ¿no? hubo que insistir para que perdiéramos la confianza, porque estábamos tan conectados con la confianza que tuvo que insistir y tal el asunto, Sí, tal, porque ¿sabes? Para que la además, perdiéramos. A mí eso me dio mucha ternura pensar en todo lo que ha habido que insistir, ¿no? Para convencer al niño de que no debe confiar, ¿no? sí, Y luego, como dice María Collado, todo el resto de tu vida desmontar eso. sí, sé que nos lleva 60 años montarlo. No, a desmontarlo, a ver cómo lo desmontamos, porque es de lo que se trata, porque si no, no se puede. Seguiremos en el mundo de las proyecciones. Estamos diciendo cómo. La cuestión es que nadie lo puede hacer por nosotros. Esa es la historia y con la que nos hemos estado encontrando siempre con nuestro pensamiento mágico, sobre todo cuando empezábamos a estudiar estas materias, que pensábamos que con leerlas y entusiasmarnos iban a funcionar. No. No. 5 Además, minutos. esto no funciona más que mientras estás leyendo el libro, luego ya viene el entrenamiento. Entonces, Eso es. todas estas cosas, y siempre hemos dicho, no son para creérselas ni mucho menos, son para verificarlas y llevarlas a cabo y llevar la herramienta de la practicidad en nuestras manos y comprobar que funcionan porque lo estamos verificando con nuestra propia experiencia. Eso es lo que convierte a la aceptología pues, en una ciencia y en una ciencia verificable absolutamente. Entonces, poner en práctica todo esto que estamos hablando, todo esto que estamos comentando y ver si nos funciona y si nos lleva a mejores estados de paz y tranquilidad y de felicidad. Y es así, y como lo verificáis, pues asimilarlo e incorporarlo a nuestro acervo cultural, conciencial, como queréis decir. Isa, hay una pregunta que pregunta que qué quieres decir con pereza intelectual. He dicho yo pereza intelectual. Pues el chat. Que ya es que no lo puedo ver porque tengo compartiendo pantalla, no lo puedo ver. Es una conversación del chat. Vale, bueno. Bueno, aquí hay, fíjate, cuando me encontré con esta creencia falsa en el libro de Nieves Gavarrón y tal, a quien yo, bueno, pues Nieves Machín, perdón, a quien conozco y a quien le tengo mucha confianza en su sabiduría con respecto a todo esto, me he quedado pensando que precisamente que estamos justamente en la era en la que estamos hablando y que estamos investigando sobre que el pensamiento crea la realidad. Entonces, ¿a qué se refiere exactamente esta creencia falsa en el sentido de que sería reprogramable? O sea, es decir, ¿qué es lo que nos viene a decir?
no sé, vamos, con la realidad que vives. Controvertido, Mario, y tal, ¿no? De repente encontrarse con esto, ¿no? Mucho, Le mucho. hacemos sub y tal directamente. Y nos negamos a mirar qué es lo que quiso decir esta mujer y tal, porque estoy absolutamente segura que tiene un porqué o un para qué nos afirma esto, ¿no? Porque fijaros que precisamente nosotros estamos en estos momentos sabiendo desde hace un tiempo a esta parte, y quien haya vivido más de 25 años en su cuerpo puede saber y tal, que, uy, mejor no pensarlo. Cuando decimos, uy, mejor no pensarlo, ya como un refrán, ¿no? Y estamos precisamente reprogramando la mente porque el pensamiento crea la realidad. Por lo menos crea la realidad en el sentido en que nos faltaba la segunda parte de lo anterior, ¿no? Que ya lo habíamos dicho, que podemos moldear a las personas, pero que también podemos moldear a la realidad con nuestra actitud. Quizás no sean con nuestros pensamientos, sino con la actitud a la que nuestros pensamientos nos llevan. Que es justamente hacer esto, tener una actitud y no tener que hacer esfuerzos. Y sí, pero yo pienso, retomando eso que tú estás diciendo. Gracias, Felipe, porque se me ha quedado aquí en shock. Que sí es muy importante el no pensar ni que es solo pensamiento ni que es solo actitud, es la suma de las dos. Y sí tiene mucho que ver el cómo yo me programe mentalmente y cómo yo haga una programación de las cosas. El tema es solo quedarse, que lo hemos hablado otras veces de lo del famoso pensamiento positivo que está muy mal manejado y no es cuestión exactamente. no es solamente decir el pensamiento positivo y ya todo va a salir bien. Ahora, sí hay que tener un punto de partida en el que yo tengo la mente y me estructuro positivamente, pienso que me van a salir bien las cosas, no sé qué, pero luego hay que actuar, luego hay que ejercer, luego hay que ponerse a picar y hacer, y no solo con la mente se llega, pero sí hay que tener el punto de partida en donde la mente se programe y yo me programo para ir hacia eso, lo que es la programación, el operante del cerebro, pero después viene la acción. Sin la acción, la mente no sirve para nada, queda solo ahí en la mente. Y además las primeras veces que entrábamos, me acuerdo yo, en todos estos paradigmas, que éramos muy jóvenes, tendríamos a lo mejor 34, 35 años, tirábamos mucho de pensamiento mágico. De creernos lo que estábamos pensando que estaba sucediendo, que no estaba sucediendo. Es decir, que yo creo que me va también en ese sentido, ¿no? Es decir, el pensamiento positivo, porque sí, cuando lo que estamos intentando es no tener pensamientos positivos, sino pensamientos justos. Y el pensamiento mágico de entrar en mundos ilusorios en que de repente nos creemos. Yo creo que más bien se tiene que referir a eso, ¿no? El hecho de que creamos y tal, que con un pensamiento positivo, pensando algo, vaya a suceder. Es un punto de partida, claro que sí, y vas a gastar la misma energía pensando negativo que positivo. Piensa positivo, pero actúa y mira si eso trae resultados y cómo obtener los resultados. Y te vas a encontrar en el camino pues dificultades y vas a tener que romper paradigmas y vas a tener que encontrar nuevos caminos y vas a tener que, todo esto que estamos hablando, no es solo, pero sí como punto de partida. Lo que pasa es que queda muy bonito lo del pensamiento positivo y parece que tengo pensamiento positivo y todo sale bien, y no es así. Hay que actuar. Y además hay que llevarle la contraria a la tendencia, hay que tener miedo a hacerlo, vencer la resistencia, ser constante, aparte de poner fuerza de voluntad, estar convencido cognitivamente de que es la manera y que además me estoy dando calidad de vida. Es decir, es cambiar un poco, ir cambiando poquito a poco tu actitud. Porque los pensamientos solo no valen. Mira, ayer leyendo de un chico que escribe sobre caballos y eso, y puso una frase buenísima que viene a cuento, que decía que la distancia entre el sueño y la realidad se llama disciplina.
Pero es que fíjate que parece que es una palabra que nos tendría que dar tirria, pero por eso son los que estamos educados en los 50 y en los 60 y en los 70, ¿no? Que solo se nos hablaba de disciplina, ¿no? Y entonces tenemos que reconciliarnos con esa palabra. Esa palabra significa que crees en lo que estás haciendo. Claro que sí. Hombre, por Y favor, es y tal. fundamental, y sin disciplina no se llega a ningún lado. Y además con gusto. Sí. Porque te acuerdas que en el proceso de conciencia en acción decían que un cierto rigor, pero con creatividad y diversión. Sí. Pues, Correcto. porque si no te diviertes haciéndolo y no lo pasas bien y te lo tomas como una cosa de monje ascético, puede revelársete el cocodrilo, ¿no? Que es el cerebro reptiliano, que es el instintivo, ¿no? Y liar la parda de repente y en una hora acabar con todo lo que lleva uno construyendo en 6 meses. Sí. O sea, que tiene que haber también, hay que darle un caramelito y hay que hacerlo con una educación justa. Y ese conflicto que hay con la palabra disciplina es porque muchas veces se enfoca hacia el lado ejército, ley, no sé qué. Lo que hay es que tener autodisciplina, no que te la imponga nadie, sino que Eso. seas tú el que te imponga. Porque esa es la que se hace con gusto, además. Y es ahí donde tú digas esto es así, es así. Los que trabajamos por cuenta propia sabemos lo que es la disciplina. Los que no dependemos de un jefe, de un no sé qué, que nos toca a nosotros hacer nuestros horarios. Y es muy fácil decir, ah, no, pues mañana no voy. No, 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 ahí hay que ponerse y eso es disciplina y nadie me la impone. Y yo me puedo inventar no ir. Y ya, pero recuerda y tal, sabes que era rigor, creatividad y diversión. Claro. Las tres y tal, ¿sabes? Es decir, que lo estés pasando bien. Por supuesto. Que haya momentos en que digas, wow, y tal, ¿no? Es decir, porque las cosas que se manifiestan, por las cosas que te ocurren, y que además luego también pues, te esté divirtiendo y tal, te lo pases bien haciéndolo de vez en cuando. Y la creatividad consiste, que es ahí donde también uno lo pasa bien, en inventar. En hacer cosas diferentes, pensar cosas diferentes, en inventar, que es el punto 417 harían el proceso de conciencia en acción para la creatividad en el tema de cambiar patrones. Muy interesante, muy interesante. Esto lo enseñábamos hace tiempo, que nos lo había enseñado Mario Sicora, y es una propuesta muy interesante es usar el eneagrama también para ponerse un poquito las pilas con todo esto. Porque a mí lo que me gustó fue eso, que hacerse mayor no significa ser aburrido. Ni que haya que tener disciplina y ser serio, y como nos ponían como que había que ser de adultos, ¿no? Es decir, pasarlo bien, divertirse, vivir también la vida como una aventura, tener tus tropezadas y tal, ¿sabes? No, es decir, arriesgarte un poquito. Bueno, es decir, porque es que si no, imagínate, el mono se queda deprimido y el cocodrilo y tal, bueno, se nos puede revolver. Con lo cual tenemos que saber que tenemos que también divertirnos, pasarlo bien, descansar, relajarnos, reír, y salir con los amigos. Y luego creatividad, ¿no? Que es el empezar a inventarte y tal cosas, que es cuando lo pasas, bueno, claro, yo soy 4, ¿no? Pero es cuando lo empiezas a pasar bien. Y entonces es mucho más fácil que cambien los patrones. Bueno, Mario, entonces aquí lucha por cambiar la realidad. Esa me parece que te ha perseguido a ti toda la vida, ¿no? Sí, bueno, ya sabes, viscerales somos muy de cambiar cosas. Y bueno, pues todo esto que estáis diciendo yo lo explicaría de una forma muy, muy física y muy fácil. Dale. Que es, bueno, ya sabéis que los rayos láser tienen una energía superior a lo que es la luz blanca, ¿no? Y eso, pues, ¿por qué es así? Porque son rayos con ondas y frecuencias coherentes, que significa todas las emisiones que hacen, todas las ondas son coherentes, van en la misma frecuencia y a la misma velocidad y con la misma intensidad, con lo cual su energía crece muchísimo. Sin embargo, la luz blanca, pues no, pues son ondas que van unas contra otras y a lo mejor pues no son tan energéticas. ¿Qué significa esto? Que cuando, como decía el Joe Dispenza, nuestra mente está en coherencia con nuestra emoción, con nuestro sentimiento, con nuestro corazón, es cuando realmente se opera ese milagro de pensamiento mágico, como tú decís, porque realmente lo que estoy haciendo y mi disciplina y lo que estoy trabajando es coherente con lo que yo estoy sintiendo también.
muchas veces nosotros simplemente porque pensamos y yo creo que ya está, voy a conseguir un coche rojo muy bonito, pero mi ser interior me está diciendo no, porque no lo vales, no lo mereces y todo eso. Entonces, cuando tú entras en coherencia, pensamiento con emoción y con sentimiento, con emocionalidad, pues se Qué convierte en... interesante que hayas introducido también el elemento que faltaba para que la Efectivamente, conexión electromagnética funcionara. Claro, efectivamente. que es la coherencia, La claro. energía es coherente, entonces pues nuestra energía y nuestra acompañada de disciplina, por eso insisto en que todo esto no hay que creérselo, sino hay que trabajarlo. Y la diferencia entre un genio y una persona, vamos a decir, normal, entre comillas, o los genios son las personas que cometen, ¿sabéis lo que le costó a Edison conseguir la bombilla? Pues 1000 intentos. La mayor parte de las personas, cuando intentamos 2 o 3 veces las cosas, pues decimos, ya no sirvo para esto, no tengo constancia. Pues un genio muchas veces son inteligentes, pero tienen esa constancia, esa capacidad de no rendirse a la primera de cambio. Entonces, el genio, la persona constante, dice, bueno, ya sé cómo no tengo que hacerlo, porque este error pues, me sirve a mí para darme cuenta que tengo que ir por otro camino. Y así, pues es cuando uno se distingue y dice, pues bueno, sobresale, porque esa disciplina, ese trabajo constante es lo que le lleva a esos resultados. Y no desvanecer nunca. Es lícito cometer errores y es absolutamente lícito el caerse muchísimas veces. Pero lo bueno, lo que distingue a las otras personas es que son capaces de levantarse y volver a empezar. Y bueno, pues ya sé cómo no tengo que hacerlo. Pues ya sé, ya tengo bastante información, que no es poco. No, pero fíjate que ese libro, El Deja de ser tú, Sí. que también hay otro que se llama El Mm. placebo eres tú, Sí, de Joe Dispenza. A mí me impactó muchísimo la lectura de ese libro y puse en práctica su metodología durante un tiempo y me fue muy bien. Sí. Pero claro, hace tiempo que la leí y yo hablaba de la energía electromagnética, que es que tus pensamientos y tu emoción, que salgan dos energías de ti. Por Claro, una parte que estés convencido, pero por otra correcto. parte o sea, como que te ponga, Que lo sientas, claro. que te provoque el riesgo de ir hacia ahí. El Que es entusiasmo como para una especie. hacerlo. Claro. Pero me faltaba el tema de la coherencia. Sí, Y entonces fíjate lo que hablaba la Rocío al principio, que la cabeza le decía una cosa y el cuerpo otra. correcto, por eso, porque no estaba en coherencia, con lo cual está luchando contra sí misma. Lo que ella piensa no es lo que ella siente. Entonces, pues estás te estás boicoteando a ti misma. Me pasa que muchas veces esto es inconsciente hasta que Hombre, uno, claro, por eso les hemos hablado de y está muy bien detectarlo, además. efectivamente, entonces en las creencias está, entonces, y como decíamos antes, en la educación muchas veces el niño que nace con toda esa energía, pues muchas veces se le educa a bajarle la autoestima. Niño, cállate, niño, muchas frustraciones que hemos recibido todos y hasta que uno empieza a darse cuenta que tenemos que hacernos un trabajo para recuperar nuestra esencia, pues quizá hay De todas gente... formas, es interesante que hayamos intentado cambiar la realidad. Sí, Porque si no por hubiéramos supuesto. intentado cambiar la realidad, no decidiríamos dejar de intentar cambiar la realidad. Sí, Claro. efectivamente. No, pues sí, es lo que decíamos y quizá no hemos elegido el método más ideal para cambiar la realidad. Es lo que O decíamos, a lo mejor es que las realidades que queríamos cambiar no eran cambiables. ni teníamos la energía ni el talento para hacerlo. Eso es. Bueno, y haber sido idealista. Sí, Creo que tiene muchísimo mejor pronóstico los que hemos sido idealistas que los que estaban conformados con 15 años. En un sí. momento dado, a la hora de poder, en un momento dado. Pero todavía se ven personas ya mayorcitas, de 60, 70 años, que hoy día son muy jóvenes, de los 60 y 70, a cuando yo nací, furiosos por la calle y tal. Digo, hombre, qué pena, ¿no? Que se pierda Hombre, la claro. naturaleza, la vida, ¿sabes? O sea, como dedicarse a ser, pues eso, ¿no? A dejar otro tipo de sabiduría, otro tipo de cambio, ¿no? Diferente Hombre, al de la nunca. ira, al de la protesta, pero Claro. vamos, que hemos estado ahí, entonces, bueno, pues está muy bien que por contraste hayamos aprendido que no es por ahí y tal, porque si no se nos quedaría la cosa, ¿no? De no haberlo intentado, no sé cómo decirte. Y mientras no hayamos dejado cadáveres por el camino, mejor. Bueno, luego viene la segunda parte, que es la del ego, que es la pataleta de cuando ves que no has conseguido cambiar la realidad. Sí, Y entonces bueno. ahí es donde dejamos cadáveres, porque le echamos la culpa a los demás de que no hayamos podido.
Claro, eso es. Efectivamente. Ahí es el momento peligroso, pero yo creo que ya hemos atravesado también ese momento y yo no creo que hayamos dejado muchos cadáveres a nuestro paso. Nosotros también somos cadáver de otros, o sea, ¿qué te quiero Sí, decir? no, por supuesto, eso está claro. Yo Y creo que ha muchos, sido recíproco, ¿no? Yo creo que podíamos también decidir como que ya no necesitamos más no, en de eso, ese del mundo de aspecto la no, ¿eh? venganza, del mundo de las pasiones, del mundo de la envidia, del mundo de la No, avaricia, el mundo de la vanidad y todo lo que y todas las pasiones que el eneagrama, que es nuestra herramienta, señala, ¿no? Es un mundo peligroso, es un mundo peligroso. Es un mundo en el que ocurren cosas que pueden subir mucho en un momento dado, pero que todo lo que sube baja. Y a partir de un momento dado, pues es muy interesante pues intentar salir, ¿no? Le hemos llamado antes el mundo de las proyecciones, ahora le hemos llamado el mundo de las pasiones, pero que prácticamente es lo mismo. Sí, es que está proyectándose el ego, por regla general. Siempre que proyectas el ego no es la esencia. Eso no. Cuando hablas de esencia, hablas de la persona, ¿verdad? De persona, personaje, ¿no? Cuando hablo de la esencia, no el personaje, yo lo Hablas de identifico. Dios en nosotros y hablas de algo Sí, trascendente. hablo con la conexión con la fuente, hablo con la conexión con nuestra esencia más divina, ¿no? Eso es lo que yo hablo Ya, a cuando mí hablo me de la gusta esencia. más hablar de lo esencial, porque lo otro son como palabras que en un momento dado y en un principio sobre todo pueden a uno como no entenderlo, ¿no? Y como no, eso se tiene que experimentar, ¿no? Entonces es como ir poquito a poco acercándonos hacia ello, a través de primero discernir un poco lo que es la persona, y lo que es el personaje. Bueno, La persona desde luego está muchísimo más cerca de lo que tú estás diciendo, ¿no? Pero que también indudablemente. existe, ¿no? Lo que es pues, tu personalidad, tu manera de ser, tu vida, ¿no? Tus talentos, todas estas cosas que hablan los coach. Sí, nuestra mente es lo que quizá más nos une. Pasa que la mente es una herramienta estupenda, pero depende cómo la utilicemos. Claro, la mente puede llevarnos a situaciones muy caóticas, pero también nos puede llevar a situaciones maravillosas. Pues es una herramienta que necesitamos impepinablemente Sí. para conectar con la conciencia, con la esencia. Entonces, qué maravilla la mente. O sea que no hay que tirarla por debajo tampoco. Y en este mundo, pues necesitamos un ego también. Tú lo sabes bien como psicóloga que eres, pues a los egos que te has enfrentado. Para empezar al mío y tal, ya con ese y tal lo hubiera probado ya y tal, yo creo, sí. Es brutal, es brutal. Sí, es muy interesante, es muy interesante si uno decide deshacer el lío. Es muy interesante porque es una perfecta creación. Ya, O sea, pero es extraordinariamente perfecta. ¿Sabes? Y entonces también pues, esto nos puede dar pues misterio, nos puede dar asombro, nos puede dar no solamente que sea malo, sino que simplemente lo que hay que hacer es irlo desmontando poquito a poco, y con suavidad, sin ira, sin resentimiento, y sin sadismo. y con mucho cariño, efectivamente, con Sí, mucho respeto, eso es. cariño y comprensión, que bueno, pues que hacemos lo que mejor sabemos hacer en muchas situaciones. Eso es, y con suavidad, pero con asertividad. Es decir, con esa fuerza, ese coraje, y ese poder y tal, porque has hablado de una palabra muy controvertida, pero que a mí me encanta, porque me he reconciliado con ella, ya le he quitado la connotación de tiranía o de despotismo, ¿sabes? No, el poder personal, es decir, que es la Claro. valoración que uno tiene de uno mismo, nada más y nada menos. Y bueno, pues continuamos entonces. Ana, que estás muy callada. Yo oigo tu cerebro. A veces es mejor no oírlo y que se quede quietecito, ¿no? Bueno, es difícil. Pues nos lo perdemos, nos lo perdemos. ¿Qué te ha parecido todo esto que acabamos de decir? Nos hemos ido a la física cuántica, chica. Bueno, es que siempre todo lo que habla Mario desde la parte científica es una cosa impresionante. Claro. Pues, ¿qué me va a parecer? Que esto es un trabajo constante, es un trabajo continuo. Lo que comentábamos la otra vez, que parece que empezamos a trabajar todo esto y nos creemos lo que decía Geno, ¿no? De esto, que la decían, ¿qué?
qué positiva estás, ¿no? Que llega un momento que como que crees que ya controlas todo y sabes todo y al final recibes alguna señal en la vida donde te vuelve a poner en tu sitio, te recuerda que tienes que ser humilde y que esto, aunque tú lo aprendas, tiene que estar en constante puesta en práctica, ¿no? Y en uno mismo. Y quitando aristas y tal, porque tenemos que aprender a hacerlo. En uno mismo. Y es muy fácil a veces ver el problema, entre comillas, en los demás y dar una solución, pero no lo estamos viendo en uno mismo. Y lo que hemos hablado, ¿no? Que hay que predicar un poco con el ejemplo y trabajarse a uno Con el mismo. ejemplo más que con la boca, sí. Con el ejemplo. Y sobre todo en estos asuntos, porque el que tú cuentes qué es lo que estás pensando va a contrastar mucho a personas que hay a tu alrededor que te quieren, y eso es sistémico. No querrán que de repente te empezarán como incluso a confrontar para que vuelvas con ellos y que todo siga igual. El sistema se defiende muchísimo, con uñas y dientes. O sea, es decir, no os podéis imaginar cuando tenemos que sanar o nos piden y tal, el que ayudemos o apoyemos y a una persona, hay que apoyar a todo el entorno y tal. Si no, Felipe y yo en temas de adicciones no solamente era fundamental, sino que en 2 o 3 ocasiones fue la madre la que fastidió el proceso. Y además, por supuesto, con toda su mejor voluntad, es decir, no, pero sistémicamente. Sistémicamente, y toda la parte de interferir por querer Sí, nos vino porque la ayudar. niña se había hecho un moretón en el brazo. Cuando estábamos trabajando con caballos, pues a veces sale uno con un moretón en el brazo. Sí, claro. Entonces le dijimos, oye, un moretón en el brazo y un pincho en la vena y tal, ¿sabes? Yo prefiero el moretón en el brazo y tal. Claro. Y dice, entonces, ¿cuántos moretones tendrá tendrá que tener para no pintar? No, fue tremendo, ¿te acuerdas, Felipe? Qué horror. Sí. Claro que Además éramos muy jóvenes todavía, un poquito inexpertos y tal, y estábamos bastante consternados, sí. Sí, pero gran aprendizaje fue esa época, fue porque ahí sí que nos Hicimos puso el la vida máster. a poner en equilibrio los cerebros, las emociones, la acción, el tener que pensar qué hacer, porque con esta gente, con las drogas, o planificas muy bien las cosas o te comen vivo porque son muy rápidos, Completamente. Sí. son demasiado rápidos, te come la velocidad. Y ahí la vida nos puso a poner en equilibrio todo. O sea, tienes que estar al 100%, hasta sacar fuerza para defenderte porque a veces te atacaban. Física, Claro sí. que es que fue todo. Ahí fue una prueba de vida para nosotros Pero sobre todo, bueno, eso todo. desde luego fue brutal, ¿no? Pero que nos dimos cuenta de que no se puede atender solamente al cliente cuando hay No, psicopatología, no. no, Hay pero que es que entender al sistema entero, porque si no, no funciona. en Entonces general en todo. nosotros, que estamos en estos momentos aprendiendo a hablar de otra manera, aprendiendo a pensar de otra manera, aprendiendo a comportarnos de otra manera, para no terminar excluidos, ¿no? O excluyendo, es muy interesante esto, pues como tú decías, el ejemplo, el comportamiento, el buen rollo, la actitud, nada más, y sin explicaciones. Porque cuando empiezas a dar explicaciones, entonces empiezas a turbar. Y todo esto es políticamente incorrecto. No sé cómo decirte. Es decir, y además por la boca muere el pez. Y nosotros hemos Yo lo que, cometido esos errores. Es decir, por una de eso las recomendamos cosas no cometerlos. Sí. Y una de las cosas que más veo es que entre más hablemos, más nos acercamos a proyectar y a poner en los demás nuestras carencias. Entonces hay menos boca y más actuación y más ejemplo, que es muy difícil callarnos, y hay gente que le cuesta más, que le cuesta menos, pero perdemos mucho por la boca, Sí. demasiado, mucha explicación, mucho no sé qué, y vamos de frente al camino de proyectar nuestra vida en los demás, y ahí se complica muchísimo las cosas, que eso es lo que no tenemos y lo que tenemos que aprender de los animales, que existe el cómo comunicarnos sin necesidad de boca y sí de ejemplo, y usar el lenguaje estrictamente para lo que es y se necesita, y lo demás es dar ejemplo y saber estar, y muy importante y reafirmarlo y recontra, el contexto es fundamental, no somos unos seres que nos pusieron ahí y no somos más. No existe un contexto y no es lo mismo una persona en una parte del planeta que en otra, que en una zona, que en otra.
y no podemos tener caricaturas exactas en todos los sitios, y el contexto marca muchísimo a la gente y marca muchísimo a los sistemas, y hay que actuar de acuerdo de eso y sacar lo más importante que hemos hablado mucho, esa capacidad de adaptación, adaptarnos a todo, ir poniéndonos en cada contexto y en cada situación, y saber que somos la suma de muchas cosas. Y sí, toda esa parte de nuestra vida que éramos muy jóvenes nos enseñó todo eso. Sí, Ahí hicimos y, un máster y un y sobre todo doctorado. hemos cometido estos errores y tal, que luego que además le bajan mucho a uno la energía vital, porque lo puede en un momento dado también acapararlo como, como otra resistencia. Y entonces, pues decir, animaros y deciros que hay que insistir, que nos vamos a encontrar, como decía Rocío, resistencias por dentro, resistencias por fuera, y es interesante insistir. Y salirse con la suya. Pero cuando se sale uno con la suya, es decir, ha podido uno contra la tendencia, la satisfacción es tan inmensa, el refuerzo positivo es tan brutal, y además no ha sido fácil, con lo cual sube la autoestima, porque la autoestima solo sube si hacemos cosas difíciles, algo por lo que nos tengamos admiración. Si no, es imposible subir la autoestima, si no nos admiramos. Y para admirarse hay que hacer algo difícil, porque lo fácil no lo admira. Tenemos una inteligencia por dentro que es muy inteligente. Y no podemos convencer a algo inteligente a tener algo, como es la autoestima, que no la tiene. Es imposible convencerle. Por muchos libros que te leas, por muchos esfuerzos que hagas, por muchas memorias, no. La autoestima tiene que ser algo que va creciendo y se va regando, porque también se puede perder. Y tener autoestima es otro de los grandes planazos del siglo, porque se encuentra uno muy bien, muy estable, muy armónico, hace uno las cosas mejor que con ansiedad. Por eso os digo que ánimo, porque esto no es fácil, entonces por eso hay que mandar ánimo, ¿no? Y luego, bueno, vamos con otra creencia. ¿Ha dicho alguien algo en el chat y tal? ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, han estado comentando. Geno comenta que estoy intentando llevar la corriente para no ser diana de ciertos comentarios y a la vez que no me afecte. Y bueno, otra persona le dice que está en lo mismo. Comentarios han estado comentando. Hay mirada sabia de cuando te dicen algo dramático y espantoso y tal, y tú tendrías que reaccionar de una manera dramática y espantosa, de repente uno... ¿Sabes? Eso se llama hacer matching y tal, que es hacer una especie como de adaptación con el ambiente comportamental, que no tiene por qué más, es simplemente para no llamar la atención. Y bueno, no pasa nada y tal, ¿sabes? Cuando uno no se está haciendo violencia a uno mismo, no está siendo uno hipócrita con nadie, sino en todo caso respetuoso, uno puede empezar a aprender a adaptarse también, es decir, a no dejar de adaptarse también al mundo corriente en donde viven muchas personas y tal, que queremos mucho además y que son nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, los que no se quieren venir por aquí, etcétera, etcétera, con la que se tienen otro tipo de conversaciones y ya está. Hay que aprender a ser sin convertirte en los demás. Porque, y ya está, y es una cuestión de adaptación. Es simplemente saber. Y también de egorreducción. Claro, es que la adaptación te obliga a que el ego... Es que hay un ego del espiritual muy peligroso por ahí y tal, ¿sabes? Que puede de repente entrar ahí y tal, darse un paseíto por nuestra mente, al que hay que expulsar rápidamente y tal, para darnos cuenta de que sí, eso sería incompatible con la humildad. Sí. El creerse que porque uno ha alcanzado cuotas superiores de sabiduría es superior a nadie. Y además no estamos alcanzando ninguna cuota de sabiduría, estamos aquí y tal, ¿sabes? Como ingenuos intentando ver si no entendemos algo y tal, ¿sabes? Y algo vamos entendiendo, pero realmente estamos en jardín de infancia. Y entonces, pero sí que es verdad y duele mucho cuando te pegan un corte. Eso de doy fe, y duele mucho además. Pero ya sabéis que al único que le duele es al ego. El único que se ofende es el ego. Con lo cual, venga, pilas. Pilas, pilas, pilas. ¿Qué te parece esto? Aquí la cuestión era que hay que huir de los problemas.
Mario. No hay que huir de ellos, es lo que hacíamos antes de la bombilla y de Einstein, ¿no? No se trata de generar conflicto ni mucho menos, pero cuando la vida te pone un problema, un jeroglífico, como quieras llamarlo, pues es un momento, es una grandísima oportunidad para, ya sabes lo que decía, no me acuerdo quién, que las oportunidades son aquellas cosas que abren la puerta a muchísimas posibilidades. Pues a veces los errores, los problemas, pues no dejan de ser oportunidades para poder evolucionar en conciencia, para salir de ese. Pero cuando cometes un error, pues es porque necesitas aprender algo, siempre, siempre. Entonces, pues bueno, nos hemos presentar, sí. Hemos desconectado, entonces al desconectar, pues la vida nos va a traer una serie de aprendizajes vía problemas, vía errores, vía muchas cosas, para volver a reconectar. Es así de sencillo y a la vez de apasionante y de maravilloso. Con lo cual, pues bienvenidos sean los problemas cuando pasa que a nadie le gustan, claro, y sobre todo, pues no nos trae más que incertidumbre y a veces pues cabreo, dolor y mucha mala leche, para hablando mal y pronto, ¿no? Pero bueno, están ahí y son la manera de no de huir de ellos, sino enfrentarse. Es como el miedo, cuando uno se enfrenta al problema, cuando uno se enfrenta al miedo, pues eso se va desvaneciendo. Porque si no, el problema te va a estar persiguiendo. Si tú no eres consciente, si no haces un verdadero aprendizaje de eso, no te abres a ello, pues eso te va a seguir persiguiendo durante toda tu eternidad. Ya, el universo, no hemos dicho aquí algunas veces que no tiene prisa. El único que tiene prisa es el ego. Pues bueno, pues ya aprenderás. No hay prisa. No hay prisa. Una de las Porque cosas, el tiempo no deja de ser una actitud muy Sí. bonita, por ejemplo, cuando de repente estás teniendo objetivos, ¿vale? Y preguntan, entonces, ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque tenemos siempre como mucho, como si nos tuvieran que decir, y entonces como para seguir un proceso, ¿y ahora qué? ¿No? Y muchas veces, aunque nos dé corte y tal, ya es esperar y tal, ¿sabes? A ver qué es lo que se da. Porque una de las cosas que nosotros estamos aprendiendo es que la vida habla y no nos tenemos que convertir en unos psicóticos de las señales ni nada por el estilo y tal, porque me he metido en grupos de psicóticos de las señales hace muchos años, ¿vale? Pero hay gente que ve señales y tal, ¿sabes? Que ya dices, un momentito, aquí esto es psicosis, es neurosis o qué es, ¿no? Pero sí es verdad que si uno está atento y pone foco, mi terapeuta siempre me decía, cuando decía yo, anda, mira, me he dado cuenta, dice, te has concentrado. Sí. O sea, es decir, has puesto foco, has atendido, no has estado distraído. Que es una de las cosas que la mente del ego y tal hace, es distraerte. Sobre todo de lo que hay, de lo que está pasando. Si realmente uno tiene un objetivo, es muy interesante ir viendo. Sí. En vez de que haciendo, como tú decías antes, expectante, entonces ahora voy a hacer esto y voy a hacer, sino también ir viendo, es decir, ponerte en una actitud receptiva, en una actitud yin. Receptiva, efectivamente, y un poquito de dejar que ese espíritu te ilumine de alguna manera. Es decir, yo mi estrategia, por lo menos personal, ya acabo todos estos años de entrenamiento que he tenido, pues mi estrategia cuando tengo un problema así que a veces no sabes cómo gestionarlo, pues me acuesto, consulto con la almohada y le dejo al Espíritu Santo, como queráis llamarlo, pues que me dé la solución y dejo pasar el tiempo, dejo que él mismo me vaya llevando las situaciones y no intento meter el ego por medio pensando que el ego es el que sabe lo que necesita y el que sabe lo que quiere. Muchas veces hay que dejarlo un poquito a que la vida ella misma se vaya encargando de ir solucionando. Esto es como una especie de cuarentena, ¿no? Es una especie de cuarentena, es decir, voy a dejar este problema en cuarentena un poquito, a ver si ese, lo que habla este físico, Jean-Pierre Garnier Marley, del desdoblamiento, ese yo ondulatorio es el que se va a encargar de traerte muchas veces la solución y siempre va a ser la solución más adecuada a ti y la más ergonómica, la más mejor para todos. Entonces, muchas veces, cuidadito con meter el ego de por medio, porque ese es el que lo va a fastidiar todo. Entonces, O si sea, hay que algún va a problema que es difícil. desconectarnos con una cierta sabiduría. Sí. Correcto. Entonces, dejar que esa sabiduría interna, esa esencia que tenemos todos, este señor le llama el doble y yo le llamo el Espíritu Santo, como El quieras llamar, doble. pero bueno.
El doble, sí. Es muy interesante. Ponen el chat y tal el Sí. nombre del libro, el nombre del señor, para que miremos lo del doble. Ahora lo pongo. Y entonces, Mario pues siempre es dice cosas asombrosas y tal. Yo siempre, como él es un 1 y no un 4, o sea, parezco yo la 1 y tú el 4 y tal, ¿sabes? En esta ecuación que estamos haciendo. Menos mal que saben nuestro eneatipo, ¿no? Aquí es quien está poniendo rigor, ciencia, Sí. objetividad, y todo ahí, el doble, el Espíritu Santo. Me encanta, Mario. Sí, Me pero no encanta. deja de ser, bueno, esto es física pura, ¿no? El desdoblamiento, todo está en el universo está desdoblado, la versión ondulatoria y la versión partícula. Entonces, esa versión ondulatoria nuestra que es capaz de Ondulatoria. vivir en esos, la versión ondulatoria, ni más ni menos, la versión ondulatoria de tu ser. Entonces, digamos que permanece en espacios, digamos que nuestra existencia es como las películas de Walt Disney, digamos, lo de los 24 fotogramas, habéis oído hablar de ellos, ¿no? Que una imagen, como eso lo descubrió Walt Disney al hacer las películas animadas, entonces para que se reproduzcan movimientos lo más parecido a cómo nos movemos los humanos en este mundo, pues necesitas 24 fotogramas por segundo. Y eso, pues por eso las películas de Walt Disney tenían esa maravilla de parecer movimientos totalmente humanos, pero necesitaba entonces 24 fotogramas por segundo. Pues entonces nuestra existencia proviene de hacer así. Entonces, entre esos fotogramas hay este doble. Nosotros, digamos, vivimos en dos realidades. La realidad que va a tiempo muy lento, que es la nuestra, y una realidad que va a tiempo rapidísimo, que es la del doble. Ese doble pues es que se encarga de verificar todos los escenarios mejores y posibles para que esos problemas se puedan resolver de la mejor manera para todos. Entonces, esto es lo que se ha dicho siempre en plan, digamos, tradicional, decir, voy a consultarlo con la almohada. Pues en esos momentos es cuando se producen esos intercambios de información, donde ese doble se va, tú le dices, mira, tengo un problema que se me sale y no sé cómo gestionarlo, te lo dejo a ti a ver qué solución me traes. Y entonces tiene el tiempo suficiente en esos espacios interdimensionales, esos espacios que nosotros no percibimos, pero que él sí los percibe. Entonces es capaz de traer estas ¿Y eso cuando lo soluciones. hace? Cuando Es lo que se ha estamos dicho en los sueños. tradicionalmente, consultarlo con la almohada o consultarlo con el Espíritu Santo. Los intercambios de información se producen en la fase REM, digamos, de alguna manera. ¿Y cuándo lo hace? Pues en estos intervalos, digamos, en los espacios entre... Él tiene dos, digamos, imagínate un campo de fútbol. En un campo, en uno de los mitades del campo de fútbol, hay muy poquito tiempo, que es nuestro, digamos, nuestro espacio, nuestro momento, y en el otro campo de fútbol hay muchísimo tiempo. Y ahí es donde opera nuestro yo desdoblado, nuestro yo ondulatorio. Ese yo ondulatorio es el capaz de traer esa información, porque ha sido capaz de ver todos los escenarios y de percibirlo. Lo que llaman los físicos el mundo multidimensional, digamos que tenemos pues no solo nuestra realidad, sino otras muchas realidades que son pues, lo que la física cuántica dice, ¿no? Espacios o momentos que nosotros, pues digamos que estamos viviendo muchas realidades a la vez, que la que percibimos es la que percibimos, pero que es un espacio multidimensional donde existen todas las opciones posibles. Que hay multiversos y bueno, cosas que son muy complicadas de entender, pero que merece la pena escuchar también a mi Kio. Los estados interdimensionales y los Sí. estados de conciencia y todas las dimensiones, los estados dimensionales, ¿no? Sí. Nosotros los reducimos un poquito al salir del mundo de las proyecciones hacia un mundo más armónico, en donde seguramente todo esto que tú estás diciendo lo que ha hecho es como que habrá pues menos densidad en el mundo que no son las proyecciones, menos correcto. hidrógenos, menos leyes, menos órdenes de leyes, menos de todas lo que tú podrías traducir en palabras, ¿no? ¿Cómo dirías que es ese mundo? Pues es difícil, yo no, mi yo ondulatorio sí tiene información de él, yo ahora no te lo puedo decir muy bien porque... Sí, incluso no, pero dentro de este mundo yo no me estoy yendo al espacio ni me estoy yendo a otras dimensiones, me estoy yendo a este mundo en donde hay diferentes niveles de conciencia. Pues me imagino que es un mundo mucho más armónico, hay pues lo que cuando uno tiene una ECM de esto es lo que uno encuentra, ¿no? Depende. Bueno, eso es un mundo complejo que daría para hablar mucho de él, ¿no? Lo que simplemente centrándonos en lo que estamos hablando, de esos problemas, pues tenemos la capacidad o la opción que os estoy trayendo aquí de poderlo dejarlo en manos, pues de llamarlo como queráis, eso da igual,
Pero bueno. El doble, yo a partir de ahora voy a empezar a jugar con lo del doble y tal, me ha Efectivamente. parecido brutal, ¿no? Hay Efectivamente. también los enneagramólogos que le llaman el yo superior. Por ejemplo, sí, si todo esto viene a hacer lo mismo al final, llámalo como quieras, si tiene muchos nombres es lo de menos. Eso es lo de menos, luego cada uno que defina las cosas como le venga en gana. Pero bueno, en efecto práctico, pues simplemente cuando tengamos un problema que no sabemos gestionar muy bien, dejarle su tiempo, dejarle su cuarentena, dejarle el momento y no intentar interferir. Y no ¿Cómo intentar nos interferir porque es comunicamos? ahí es donde podemos cometer el riesgo. Nos comunicamos a través de los pensamientos, nos comunicamos... En la fase, simplemente dejarlo, emitir ese, que también el curso de milagros habla de ello, ¿no? Que habla de la expiación y todo eso, también tiene que ver mucho con esto. Pues simplemente elevar ese pensamiento, decir, mira, yo ahora no sé cómo gestionarlo, por favor, tráeme la información y estar, como tú decías hace un momento, receptivo a recibir esa información. Está receptivo a recibir esa Bueno, pues información. está muy bien que todo esto que de repente una hace y tal tenga un correlato físico y una explicación tal y como tú la estás dando, ¿no? Porque todos un poquito hacemos de vez en cuando ese trabajo, ¿no? Sobre todo cuando anhelamos algo. Parece que, oh, por Dios mío, incluso le llamamos Dios y tal, y es nuestra manera de pedir, ¿no? Si en un momento dado, en vez de pedir, decía mi terapeuta, ofrecemos, Sí. es más fácil que aquello que lo queramos conseguir sea exacto. Sí, efectivamente. Eso por un lado. Y luego, pues por otro lado, efectivamente, hay una sabiduría, también se le llama el observador interno. Correcto, efectivamente, el observador Que interno. es un constructo y tal, ¿no? Que podías llamarle el doble, o puedes llamarle el Espíritu Santo, algo que hay sabio, que en un momento dado puede observar sin juzgar y traer información que la mente dispersa pues no capta. Es decir que, pero claro, el observador interno está dentro de ti, con lo cual pues habrá que adoptar la actitud adecuada para que el observador interno emerja, ¿no? En tu sistema operativo. Además tiene también que ver con el Kybalión y otras muchas veces, lo que se ha dicho siempre, que todo está en vibración. Este yo ondulatorio somos nosotros mismos, pero a una frecuencia altísima que nosotros somos incapaces de ver, claro. El día que le veamos es que ya hemos pasado al otro lado. Eso está claro. Muy interesante porque además estamos haciendo una cosa que también es divertirnos con lo del doble y tal, ¿no? Y considerarlo bueno, pues ideal de repente y tal, ponerlo en barbecho, ¿no? Nosotros recomendamos que todo esto, en vez de creerlo, que lo pongáis en experimentación. Para que lo verifiquéis y por tanto pues ya no tengáis que creerlo, ¿no? El hecho de que pueda haber alguien más sabio que uno dentro de uno, que no atienda a las voces del ego y que le podemos en un momento dado invocar para que se ponga en acción y traernos un pensamiento lúcido, que nos traiga una solución a un problema. Y eso, yo hice un curso de sueños en una ocasión que uno de los ejercicios era ese. El tener sueños aclaratorios y tal, ¿no? Tener un sueño que pudiera interpretarse como una aclaración, ¿no? Porque la profesora que era buenísima, Virginia Well, decía que todos los sueños son cartas del inconsciente a nosotros sin abrir. Y entonces es una pena pues no interpretarlos o por lo menos no llamar la atención porque recibimos mucha información pero a modo metafórico, a modo simbólico, a modo encriptado, para que nos molestemos en desencriptar la información que nos viene encriptada, ¿no? Por ejemplo, el enneagrama es una información encriptada. ¿A quién le dices adiós? A mi chica, mi adjunta que se va. Ah, vale. Igual no me estoy enterando de algo. No. Bien. El aprender a desencriptar, ¿no? Que esa es otra de las cuestiones también que tiene que ver con poner atención, ¿no? Que es, y yo creo que todas estas que hemos dicho ahora antes y tal tienen la recomendación de tener un poquito de cuidado de cómo interpretamos la realidad, porque a lo mejor estamos haciendo una interpretación de la realidad incorrecta, interferidos, como muy bien dice Mario, por el ego. Que siempre que quiere ver lo mismo de siempre, porque es su función. Que sea siempre igual, siempre igual, siempre igual, siempre igual. No entiende de calidad, pero es un patrón muy arraigado, que con un poquitín al día que vayamos haciendo y tal es suficiente, porque si nos ponemos muy sádicos se va a revelar.
Eso es muy importante también que lo sepamos, ¿de acuerdo? Y podemos entrar en una dramatización terrible y en la tentación de no creernos nada y seguir con las mismas y tal, y darle un carpetazo de repente a un cambio. Muy bien, esto, ¿en qué estábamos? Las creencias. En la... Las creencias. Sí, es que nos hemos La ido, ¿no? tercera creencia El falsa. buenismo, la bondad, sobre la bondad. Esta es una creencia muy arraigada, sobre todo como tú decías, Mario, en el mundo judío-cristiano, ¿no? que llevamos 2000 años con él alrededor, no porque sea ni bueno ni malo, sino porque nos trae un arquetipo que tarde o temprano uno se da cuenta de que es un arquetipo que no le lleva a uno a ser tan bueno. No. ¿Podrías contárnoslo? ¿Podrías explicárnoslo? Se convierte en un interferidor. Entonces la bondad, el buenismo, todo esto que tanto se nos ha hecho, como tú bien decías, de la cultura judeocristiana, de la religión, todo esto que se ha hecho, este mundo es un valle de lágrimas, que me decía mi abuela, porque había sufrido mucho la mujer, es un valle de lágrimas, pero se nos ha convertido pues que realmente cuanto más sufres y más te das y más eso, pues más bueno eres y más te estás ganando el cielo. Qué gran error, qué desastre que nos ha llevado simplemente a convertirnos en seres sumisos y en seres pues sufrientes, que realmente no es decir que no aporten nada, porque siempre se aporta algo, pero que nos lleva a un mundo de insatisfacción absoluto. Entonces, no se nos pide que estemos sufriendo, no se nos pide eso, lo que se quiere, que lo que se requiere, lo que... Parece que se cortó. Pero no a sufrir necesariamente. Qué tontería es esa más grande. O sea, yo estoy seguro y absolutamente convencido de que cuanto más conflicto... ¿se me oye bien? De repente se te ha cortado. Bueno, es que Se tengo la ha quedado conexión a un poquito internet hoy bloqueado, pero se te ha oído muy bien, sí. Cuanto más sufres mejor, no, al contrario, lo que se nos pide simplemente es que seamos felices y que aprendamos a estar bien. No te puedes convertir en una persona de ayuda y ser una persona si tú no estás bien. Si estás en sufrimiento, no vas a poder ayudar a nadie, no vas a poder ser una persona de servicio. Entonces, cuanto menos sufras, mejor. Y cuanto menos Pero sí, sufras, más evolución conciencial tienes. Es más santo quien sufre. Sí. Esa es una de los arquetipos. No. Ese es uno de los arquetipos. Es un arquetipo, sí, muy, muy metido por la religión cristiana, sobre todo. Y, bueno, pues no es lo correcto bajo mi punto de vista y yo creo bajo mi experiencia. No se nos pide que suframos, simplemente se nos pide que comprendamos, que vivamos, que experimentemos y sobre todo que seamos capaces de ser personas felices, contentas, con buen sentido del humor y que podamos proyectar a los demás pues armonía. Eso es algo que hemos venido, yo creo, y hasta que hemos convencido y hemos tardado mucho en llegar a comprender eso. Pero bueno, en eso estamos, ¿no? Ya no hacerle el trabajo a los demás. No, claro, efectivamente. Claro, es decir, no ir el buenismo es No. Hay que saber poner límites, hay que saber poner las cosas en su sitio, no dejarte invadir. Eso es una cosa que es perfectamente, recomendable y asumible y vamos, pobre del que no sepa poner límites. Porque en esta tercera dimensión se va a encontrar con verdaderos lobos que van a zampárselo. No, hay que poner límites y hay que ser. Hemos hablado sobre una actitud que es la asertividad en el mundo de los egos y en el mundo de las proyecciones, sobre todo, Claro. que es una actitud muy buena, ¿no? Que es el aprender a defender bien tus derechos. Fijaros lo que voy a decir ahora, quizá suene un poco duro, pero a la sombra no se la gana desde la luz, a la sombra se la gana desde la sombra. Muchas veces tú no puedes, si se te mete en tu vida un ladrón o en tu casa, no le vas a echar de la casa simplemente diciendo, ay, hijo mío, no te preocupes, qué bueno soy, tómate lo que quieras, llévate lo que quieras. No es eso. Ladrones hay que echarlos de tu casa pues de la mejor manera que puedas, pero sin odio, es decir, se trata de saber poner límites, pero sin odiar, sin meterte en esa dinámica del odio, porque al final que pierdes eres tú. Entonces, bueno, pues evidentemente hay gente que la tienes que tener lo más lejos posible de tu existencia porque te van a hacer daño nada más y
Y si Sí, es capaz de mantenernos a raya, es también ego espiritual, el buenismo. sí, el Es buenismo es también, ego sí, espiritual. es ego espiritual. No, es que yo he aprendido que siendo generoso y la ley del dar y el recibir, por No. ejemplo, es una ley muy justa, una ley en la que dice que todo lo que des en su justa medida tiene que ser devuelto. Claro. Y quien viola esa ley y tal, o bien se queda arruinado, o bien se queda con enemigos. Sí, o te llevan a filas, o te mandan, para otro lado. O te mandan a filas, como tú dices, sí, por interferidor. Pero esto es muy fuerte de sacártelo, porque realmente ha servido como exculpación de las pasiones y de las tentaciones y de las faltas de ética, que en un momento dado, es decir, luego haciendo un acto de caridad o ayudando a alguien y tal, expiamos culpas de alguna manera, que luego además nos expían tampoco, y además interferimos. No. Entonces el buenismo no es el ser asertivo. El aprender a... Ojalá algún día tuviéramos la suficiente altura para no tener que poner límites. Ojalá. Ya, hombre, ya, Hombre, efectivamente. eso es y tal, Pero porque ya no eso... somos correspondientes con tener que poner límites, luego no seremos correspondientes con invasores o con personas irrespetuosas y tal, ¿no? Pero mientras tanto y tal, os ponemos límites. Felipe, ¿qué cuentas tú un poquito de esto? ¿Qué estabas pensando? Pues que Me encanta cuando te ríes. No, es que a mí es algo que siempre, desde hace muchísimos años, antes de comenzar a estudiar leyes y todo, siempre me ha un reto personal conmigo mismo, y he luchado con eso pues, del buenismo y de todo eso, porque es que para mí siempre, hablando mal y pronto y en idioma de la calle, para mí tiene mucho de falsedad y de la necesidad que tiene cada uno. Entonces, y me suena muy falso, y el buenismo, y yo soy el tipo más buena gente del planeta hasta que se meten conmigo, y eso es la parte donde se pierde el buenismo. Entonces, si logramos estar, como dices tú, pero es que el trabajo está en saberte acercar y que forme parte de tu vida gente que vibre igual que tú, gente que tenga la misma intensidad de vibración, hablando como habla Mario y los términos que habla Mario, y no porque sea, incluso me va a meter en hot button, incluso porque sea familia. No tienes por qué aguantar cosas porque sea tu familia. Porque sea tu madre, no tienes que aguantar que te diga cosas que no son. Porque no, y eso nos han metido en la cabeza. Y tú sabes que yo soy la persona más respetuosa con la gente mayor, con los adultos, porque creo en todo eso. Pero que me respeten a mí también. Y cuando no me respetan a mí, es verdad que yo fui muy luchador y muy peleador en el sentido de discutir y eso. Hoy en día simplemente doy un paso al lado, y esa energía no la quiero en mi vida, y hasta luego, Lucas. Es que hay que haber peleado para dejar de pelear, claro. Claro que sí, yo era confrontador y yo era de los que buscaba que me confrontaran. Lo peor es que lo siga uno siendo y siga insistiendo. Lo único que he hecho es perder energía. Hoy en día, el que se meta en mi vida, el que me drene mi energía, hasta luego, Lucas, doy un paso al lado y sigo mi vida. Ahora no lo voy a odiar, no lo voy a desear nada malo. Eso es sin resentimiento. Nada, o sea, que sea muy feliz. Y si mañana nos juntamos en una reunión, estaré encantado de saludarlo y de compartir, pero ya no está en mi círculo pequeño, porque lo único que hago es perder energía en eso. Entonces, aprender a eso, a dar un paso al lado pero que me respeten. A mí ese buenismo es algo que me confronta muchísimo, la verdad. Yo sé que a ti te he confrontado muchísimo, sí, yo lo sé, lo he visto. Y nosotros que hemos estado en el mundo de la psicoterapia asistida con animales y naturaleza, hemos sido correspondientes con mucho buenismo y tal, porque los que venían, que eran así un poquito pues alternativos, hippies, caían todos y tal en ese pecado. Nosotros éramos como los cortarrollos, ¿te acuerdas? Y tal, ¿sabes? En el sentido de ser tan sensibles, de querer interferir, ayudar, es decir, empezar a hacer cosas y tal que luego no sabe uno cómo remediarlas, ¿no? Es decir, y eso es una tentación
además, que siempre hemos tenido todos y tal, insisto, para expiar, ¿no? Muy bien, pues nos está dando la hora y tal, y para contaros que he recibido la noticia de que todo va muy bien y va adelantándose ese parto de mi tercera nieta, que van a hacer en unas horas. Así que mañana os regalaré una fotito y tal cuando me la mande mi hijo, en el mail que os voy a mandar a todos los que habéis estado aquí, de mi nieta nueva. Así que os mando a todos un abrazo muy grande. Chao. Adiós Felipe, adiós Ana, adiós Mario. Nos vemos dentro de 15 días, Dios mediante, que tú estás en trance la semana que viene, no vas a poder venir. Te Y el deseamos sábado. también. Pues sí, eso nos vemos el sábado. Ah, bueno, ponte el sábado, porque no te vienes el sábado, que el sábado tenemos otra de estas, que le Claro. llamamos inteligencia relacional en la naturaleza, le llamamos. Vamos a hablar de señales. No, el miércoles, Isabel, el miércoles poder estar todavía con vosotros. Se ¡Qué ha bien! retrasado la operación. Estupendo, me alegro Se ha mucho. retrasado. Pues será Miércoles para todavía me bien, tenéis aquí, seguro. sí. Será para bien, muy bien. Bueno, y a todos y cada uno, los que estáis en Menorca, los que estáis en Canarias, los que estáis en Sí. Madrid, los que estáis en Málaga, y no veo por aquí nadie más que esté más lejos. Un beso enorme. Nos estamos viendo el miércoles que viene. Adiós. Adiós a todos. Gracias. Adiós. Hasta luego.